Vamos a pasar a la parte de las comunicaciones. Van a ser 4 comunicaciones que se van a limitar a 15 minutos de exposición. Sí que os ruego que vayáis un poco haciendo las preguntas en el pictograma que aparece en la pantalla en la parte inferior derecha, para que se puedan recopilar y después la mesa coloquio la tengamos y el tiempo suficiente para poder ordenarlo. Bueno, empiezo presentando a Víctor Calderón Fajardo, de la Universidad de Málaga, que nos va a presentar desenmascarando el necroromanticismo. Digamos un poco que nos habla un poco de la evolución de los productos turísticos relacionados con la muerte, ¿no? Él viene de la Universidad de Málaga, es guía oficial y tiene experiencia como técnico de proyectos. Bueno, no me paro más, le doy pasos directamente porque seguro que va a estar muy interesante su comunicación. Adelante, Víctor. Buenas tardes. Comienzo a compartir, si me permitís ya. ¿Sí? Vale. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Nos Vale. vemos bien, Víctor. Vale. Bueno, en primer lugar, pues muy buenas tardes. Quiero agradecer a la asociación por la oportunidad y sobre todo a la profesora María Jesús Carrasco Santos de la Universidad de Málaga por animarme a participar, que aunque no pueda asistir como conferenciante, como panelista, sé que nos está escuchando y le mando un saludo desde aquí. Lo que me gustaría presentar, o lo que quiero creer, es que ahora juntos vamos a realizar un viaje hacia las motivaciones del turista dark. O si lo prefieren, juntos vamos a practicar una autopsia sobre qué se esconde detrás del turista dark, qué lo motiva, si existen o no dilemas éticos, morales, y acabaremos en esta exposición dando unas pinceladas sobre unas recomendaciones. ¿Están listos y preparados para este viaje? Comenzamos. Bien, es necesario realizar una serie de consideraciones previas sobre el turismo dark o en general sobre el turismo, ¿no? Estamos viviendo una sociedad de emociones, una sociedad en una era intermedia, con una obsesión hacia lo bizarro, lo sui generis, lo extraño, lo auténtico, lo estigmatizado. El turismo dark es una tipología muy multifacética que se interrelaciona y se reinterpreta en una cantidad de contextos sociales, culturales, geográficos y políticos diferentes. Sin embargo, no acaba de enraizarse, no acaba de echar raíces en la cultura turística española y cuesta, pues, diversificar esta realidad turística, ¿no? Yo considero que sería una buena oportunidad para rejuvenecer destinos turísticamente en coma, por ejemplo, de la España vaciada, o destinos maduros, ¿no? Lanzo una pregunta a la audiencia. ¿Consideran que puede ser el turismo dark un catalizador de cambios capaz de dar usos endógenos a recursos en tiempos volátiles de la industria turística española? Es decir, si se pueden utilizar esos recursos para realizar un cambio. Eso es lo que me gustaría plantear. Bien. Sobre los problemas para desenmascarar a los necrorománticos, es interesante establecer que la motivación siempre ha sido y es una incógnita más en la ecuación turística. Resulta muy complejo entender por qué la gente hace lo que hace, por qué los turistas actúan como actúan, ¿no? Esto es porque existe un decalaje, una diferencia importante entre lo que la gente hace y lo que verdaderamente piensa, ¿no? Y quizás también por la poca familiarización hacia nuestras propias emociones, ¿no? Las sociedades se encuentran llenas de estigmas, de tabúes, de prejuicios. Existen a su vez bloqueos culturales, religiosos, legales o incluso cuestionamientos éticos, ¿no? Es un multiperfil de turista dark lo que dificulta todo ese proceso de desgranar las motivaciones y que a su vez retroalimenta este tipo de bloqueos. Bien, si hacemos un gran ejercicio y un calidoscopio de visiones, ¿no?, donde vamos analizando
posibles motivaciones, vemos que están relacionadas, que pueden ser múltiples, que son complementarias, veremos que hay un prisma de motivaciones que se ha ido engrosando año tras año, cultura tras cultura, sobre qué motiva al turista dar. Y vemos que es una variedad y un crisol inconmensurable, ¿no? Desde intereses en la simbología, cubrir necesidades morbosas, intereses culturales, mantener vivo un colectivo, o dos que me llaman especialmente la atención, que es el Schadenfreude, como dicen los alemanes, el placer por el mal ajeno, o el interés en mejorar laboralmente o personalmente. Esto me lo comentó un tanatopractor, que consideraba que él, como turista dar, acudía a este tipo de enclaves o a rituales para mejorar, digamos, en su trabajo y entenderlo y practicarlo mejor. Por lo tanto, consideramos que la muerte es una característica inherente a la propia condición humana y es común a todas las épocas y todas las culturas, ¿no? Existe esa necesidad de desarrollar ciertos mecanismos mentales para enfrentarse a la idea que tarde o temprano todos nosotros vamos a morir, vamos a dejar de existir, ¿no? Y quizás la atracción venga por ese proceso de naturalización, ¿no? Por la razón principal de que nosotros nos estamos sintiendo atraídos o nos sentimos vinculados hacia ese tipo de enclaves, ¿no? Como para naturalizar de alguna forma el proceso de morir, ¿no? Una respuesta que me llamó la atención fue la del tanatopractor, que considera que aunque una persona no sea creyente, en el sentido de que no profesa ninguna fe en ninguna religión en particular, aún así necesita afrontar la idea de la muerte, de que va a morir, ¿no? ¿De qué dependen las motivaciones? Bueno, las motivaciones dependen de una variedad inconmensurable de factores, que podríamos determinarlos como el conocimiento, la educación, la cultura, si es occidental, oriental, eurocentrista, el componente generacional, los vínculos e interrelaciones, los gustos, las modas, el efecto rebaño, banco de peces, la intensidad, los prejuicios, los estigmas, los tabúes, las prioridades, en fin, muchísimas cosas. Pero lo que sí que bien es cierto es que muchas motivaciones son atemporales. Ya en la antigüedad se mostraba ese interés en individuos de preferencia mística o religiosa, ¿no? Por la muerte de estos individuos, en la Inglaterra del siglo XVII para presenciar ejecuciones públicas, o en la Francia del siglo XIX por visitar las morgues en París o presenciar las muertes por guillotina, ¿no? En consecuencia, se infiere que la motivación del turista oscuro es múltiple y no necesariamente única, incluso hasta puede ser contradictoria. ¿De qué dependen las motivaciones? Pues también de lo que comentaba de ese componente generacional. En cada generación, en las últimas 5 generaciones, desde el Silent Generation, que son los niños de la posguerra, hasta la generación Z, vemos que cada generación se le establece una serie de etiquetas, ¿no? Por ejemplo, la generación Silent Generation o el Baby Boom son generaciones donde tienen un sentimiento de sensibilidad o son más sensibles al tema del turismo dark o de los enclaves dark, tienen más prejuicios, tienen más tabúes, tienen más estigma, quizás por el contexto seguramente histórico, social, cultural que han vivido, ¿no? En cambio, las generaciones Y, la generación Z, millennials, en las que yo me encuentro, vemos que tenemos más información, más libertad, menos estigma, más curiosidad. Este componente generacional es importante para establecer el grado, digamos, de intensidad de los recursos DAR. Ya se ve una clara escisión en la generación X, y esto en España lo podemos extrapolar a el fin de la dictadura, ¿no? A finales de los 70. ¿no? Hay un cambio que asocia unas nuevas etiquetas a las nuevas generaciones, y esto es importante en el tratamiento de los recursos. A modo de curioso, podemos establecer que las motivaciones también influyen en las necesidades y a su vez en el marketing, y el marketing a su vez en la comercialización, porque no hay que olvidar que el turismo DAR es también una tipología turística que da dinero. Como ejemplo, vemos que el Museo Nacional del 11S, de la zona cero de Nueva York, tiene una media de 6 millones de visitantes al año. Si esto lo multiplicamos a nivel general, bruto, anual, por el precio de la entrada, del coste, vemos que anualmente genera 60 millones de euros.
Por lo tanto, el turismo da dinero. Las motivaciones y los estigmas. Es interesante también el tema de la significación del mal gusto, ¿no? A través de una investigación previa se pudo corroborar la siguiente hipótesis, ¿no? Si no hay un componente histórico-cultural claro en el turismo DAR, siempre se estigmatiza su consumo, ¿no? Es el eje o la línea divisoria que marca entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Por lo tanto, está condicionado también a esto, al tratamiento histórico-cultural en los recursos, ¿no? Y al marco temporal. Cuanto más lejano del tiempo parece que existe mayor frivolización. Los estigmas continúan cuando existe esta significación, esta frivolización, una exagerada comercialización y el estilo de simulacros, ¿no? El simular frivolizando el recurso DAR, ¿no? En una pregunta que se hizo en la investigación, por ejemplo, se comentaba, en Estados Unidos o en el Reino Unido el turismo dark es más popular que en España. ¿Por qué cree que es así, ¿no? Marque todos los motivos que considere. Y a mí me llama la atención las respuestas sobre que existe un bloqueo cultural, que existe un bloqueo ético, que existe un bloqueo religioso. Y que considera que mucha gente que en España pues, no hay enclaves suficientes para desarrollar esta tipología. La conclusión que se saca a través de esta y otras preguntas es que en España pues, existe una cultura de prejuicio importante hacia el turismo DAR, ¿no? Y no se desprende un poco del estigma avergonzante de esta actividad que cubre una sed mórbida y malsana, ¿no? Otro tema importante... Disculpa, Víctor, 3 minutos. Otro tema importante, aparte de las motivaciones, es la ética. ¿Qué es la ética, ¿no? Yo comento la ética, que es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana de lo correcto y lo incorrecto, la moral, lo malo, lo bueno, la virtud, la felicidad. Pero yo pregunto, ¿qué sería lo correcto? ¿Para quién? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿no? Siempre cuestionamos eso y la respuesta pues, no está clara, ¿no? La línea divisoria entre lo políticamente aceptable, moral y ético nunca ha estado clara en ninguna práctica. En algunos casos existe una aceptación sin cuestionamientos por parte de la sociedad y en otros se produce un rechazo severo draconiano, de pleno y a veces sin ningún sentido. Un experimento. ¿Por qué es ético o no ético las siguientes imágenes? La primera es un ritual de Indonesia de exhumar a los muertos. La segunda es un entierro celestial en el Tíbet, donde se desmiembra un cuerpo y los familiares ven cómo los buitres se comen las vísceras, el cuerpo, etc. Y la tercera es ya más conocido, que es el ritual funerario de las cremaciones en el Ganges, ¿no? ¿Esto sería ético? ¿No sería o sería ético? Esa sería una de las preguntas que me gustaría lanzar. La ética del turismo DAR tiene dos realidades diferentes. Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos se agotan las entradas para realizar la ruta de los crímenes de Charles Manson y sus fanáticos, me pregunto yo, ¿alguien se imagina en España comercializar los enclaves de el doble asesinato del pantano de Susqueda, la ruta de las niñas de Alcácer, la matanza de Puerto Urraco? Por lo tanto, el marco geográfico, la sensibilidad, la legislación y la cultura también son factores determinantes y condicionantes para extrapolar ciertos productos de arte. Pero, atención, si tenemos en cuenta rigor, veracidad y practicidad, tomamos el primer ejemplo, que es el doble asesinato del pantano de Susqueda, y lo comercializamos a través de una serie de cursos para criminólogos o especialistas desde la universidad, dotándole de rigor, veracidad y practicidad, donde en este curso hipotético se harían recreaciones, se explicaría hechos, teorías, posibles giros. ¿Esto sería ético o sería simplemente una enseñanza y no se estigmatizaría su consumo? Finalizando ya, la ética del turismo DAR es un tema bastante complejo, ¿no? Y sobre todo en España por la herencia histórica que cuenta pues, nuestro país, ¿no? No ha superado, como comentaba, el prejuicio de la barrera de lo políticamente correcto o incorrecto. No se desprende de ese estigma de una sociedad, de una actividad oscura, clandestina y avergonzante. Sin embargo, el concepto de lo ético y no ético es bastante discutible y está siempre sujeto a multitud de interpretaciones, ¿no? Que pueden condicionar en muchos casos el desarrollo de esta actividad. Pero, sin embargo, me llama la atención la opinión de un catedrático de Derecho Mercantil, que es, en este caso, de Aitor Zurimendi Isla, de la Universidad del País Vasco, que considera que las administraciones públicas no pueden negar la autorización a desarrollar
productos turísticos por cuestionamientos éticos, subjetividad ni arbitrariedad. En una dimensión jurídica ética es interesante también el matiz de atentar a la dignidad del ser humano, que resulta bastante discutible en ciertos enclaves turísticos, ¿no? Que realicen una banalización de ciertos comportamientos, ¿no? Por lo tanto, ya para acabar, una interpretación errónea del producto turístico que no tiene en cuenta el componente histórico, el componente cultural y genera una ausencia total, ¿no?, de autenticidad. Y esto, a su vez, retroalimenta recreaciones frívolas, subjetivas, irreales, sesgadas, condicionadas, de ideología, que fomentan el estereotipo de que el turista busca algo oscuro y lo oscuro siempre ha estado asociado a algo malo y socialmente inaceptable, ¿no? A modo de resumen, los 5 componentes principales condicionantes podrían ser la cultura de origen, la cultura de destino, la generación, el tiempo que ha transcurrido y el tratamiento que se haga. Y ya, bueno, ya muchas gracias por el tiempo, por la atención. Si quieren conocer más información sobre esto, pues tengo una publicación que podrán encontrar en ResearchGate o en internet bajo este nombre, y espero que les haya parecido entretenida e interesante la aportación. Siento no haber tenido más tiempo. Gracias. Muy bien, gracias, Víctor, por tu interesante intervención y por ceñirte al tiempo, a los 15 minutos. Sin más dilación, vamos a pasar a la siguiente comunicación, que la presenta Manuel Ángel Bugallo Otero, de Bugo Estudio Arquitectura y Paisaje, y se titula As paisajes da diáspora, y es sobre el impacto del turismo de nostalgia en los espacios rurales de los migrantes que vuelven, digamos, a su espacio local de origen. Adelante, Manuel. Hola, buenas. ¿Siguen compartiendo pantalla el compañero anterior para...? Vale, un segundo. Sí, no sé si puedo hacerlo. Lo tienes arriba, Víctor, arriba. Arriba está lo de dejar de compartir en rojo. ¿Aquí? Arriba de la pantalla, de tu aquí. monitor. Ahí. Perfecto. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra comunicación. Es una comunicación conjunta, la voy a dar con Fran García. Fran García es historiador, yo soy arquitecto y paisajista. Es curioso porque vamos a dar una charla sobre un territorio que pertenece a mi familia, tanto materna como paterna, pero como lo pueden ver en mi castellano, soy mexicano, y él es de la Ría de Ferrol. Entonces es curioso porque vamos a hablar de un turismo de nostalgia, no siendo nativos del territorio del que vamos a hablar, pero en mi caso con una gran implicación sanguínea, ¿no? Y bueno, llevamos muchos años trabajando en este territorio. Entonces vamos a compartir. Un segundo. Ven la presentación, ¿no? Perfectamente. Bueno, Sí, perfecto. sí, bien. Vamos allá. Sí. Bueno, en primer lugar vamos a contextualizar un poco, ¿no?, cuál es este territorio. Serra do Suído es una sierra de tamaño intermedio a nivel Galicia, que se sitúa en el sector sur de la dorsal central galega, que es un cordal montañoso que recorre todo Galicia de norte a sur, de orientación norte-sur. Y, en cierto modo, nos gusta decir siempre que es la primera sierra de la ciudad de Vigo, porque digamos que es la sierra de entidad más cercana a la ciudad. Esta localización será importante después en la parte que va a explicar Manuel, porque realmente la conexión entre este sector montañoso de media montaña y la ciudad de Vigo es relevante para los procesos migratorios de los que vamos a hablar, ¿no? En ese sentido, Serra do Suído, como paisaje tradicional gallego, digamos que es un paisaje muy bien conservado, paisaje entendido en el sentido amplio del concepto de paisaje. Es un lugar que preserva unos valores naturales, que preserva unos valores estéticos, valores panorámicos, un lugar de gran tradición agroganadera. Eso llevó también a esas interacciones, ¿no?, con el medio físico. Hay la presencia de lobo, hay ciertas construcciones, ¿no?, como veíamos ese foso do lobo, ¿no?, esas trampas de lobo que se construían en los montes, ¿no?, para cazar al lobo, y generó, en cierto modo, un paisaje único. En realidad todos los paisajes lo son, ¿no?, pero en este caso Serra do Suído, por diversas edificaciones de carácter etnográfico, como son estos fosos, o los chozos, que son refugios para los ganaderos que subían al monte a cuidar el ganado, pues preserva una serie de elementos que son realmente únicos a nivel Galicia.
En cierto modo, toda esta potencia de este territorio lo que generó fue, como pasó en muchos casos a nivel gallego, un caso de éxito que llevó a una salida de población, ¿no? Muchas de las migraciones se producen realmente porque, desde el punto de vista demográfico, hay un excedente poblacional, un exceso de población joven, y eso genera la necesidad de expulsar a gente del país, ¿no? En ese sentido, podemos decir que una migración, en cierto modo, es un fracaso colectivo, dado que ese territorio no consigue mantener unos medios de vida suficientes para esa población, no consigue sustentar a esa población, ¿no? Eso nos llevó pues, a estos procesos migratorios masivos que son conocidos. Yo no soy un experto en el tema, aun siendo historiador, pero bueno, cuando Manuel me invitó a participar en esta comunicación, pensé que no tendría nada que decir, ¿no? Pero después, repasando mi biografía personal, pues me di cuenta de que realmente casi todos los gallegos tenemos procesos migratorios en la familia, ¿no? En mi caso, mi familia, como decía Manuel, somos de la zona de Ferrol, pero en origen no éramos de allí. Mi familia estuvo en Francia, después volvió. Bueno, ese tipo de procesos, casi todos los gallegos tenemos algo que contar al respecto, ¿no? Como decía, la migración es un proceso que busca mejorar las condiciones de vida, pero también es ese fracaso colectivo como sociedad, aunque muchas veces se disimula como un caso de éxito personal. Digamos que ese fracaso colectivo se transfiere a una especie de éxito personal que es el de los retornados, ¿no? Que es un tema del que vamos a profundizar algo más, ¿no? Históricamente las migraciones siguen unas lógicas y esas lógicas permanecen independientemente de cuál sea el proceso migratorio. ¿Cuáles son esas lógicas? Como decíamos, mejora en las condiciones de vida, el intento de crear una suerte de comunidad propia en el lugar de destino. Eso es muy frecuente, por ejemplo, cuando vemos todo este número de casas de Galicia, casas gallegas que hay en todos los puntos del mundo, ¿no? Se busca también una repetición de los esquemas sociales del lugar de origen, ¿no? A través de estas asociaciones, a través de esta vida en comunidad. Se busca el apoyo en las redes existentes, ¿no? En ese sentido, yo que soy de la zona de Ferrol, allí tenemos un núcleo que se llama Redes, un pueblo marinero, donde la migración masivamente se realizó a Cuba. Sin embargo, en el caso de Manuel y de su zona, del Concello de Alhama, de esta zona de Serra do Suído, la migración, esos movimientos migratorios se repartían entre México y Brasil, dependiendo de cuál era el lugar de origen, ¿no? Estos procesos se repiten siempre, esa búsqueda de apoyo en otros que fueron antes que tú, que son conocidos y que te pueden facilitar ese proceso. Generalmente siempre hay una intención inicial de retorno, de regresar, y esto nos va a conectar directamente con el tema de la comunicación, que es ese turismo de la nostalgia. En muchos casos no es posible ese retorno y solo es pues, un deseo inicial y nunca llega a concretarse, ¿no? Y después hay la incorporación de influencias, hay una transmisión mutua, un aprendizaje mutuo, tanto desde el lugar de expulsión, digamos, como del lugar de recepción. Hay algunas que son notorias, como pueden ser las influencias urbanísticas, esa arquitectura indiana que tenemos en muchos territorios de Galicia, esa influencia arquitectónica, pero también hay influencias estéticas, incluso de comportamiento. Digamos que se incorpora una nueva visión del mundo, una nueva cosmovisión aprendida en ese lugar de llegada, ¿no? Como comentaba antes, ese fracaso colectivo, que es el tener que marcharse de tu tierra de origen, frecuentemente se esconde o se disimula con ese éxito personal del retornado. Esos retornados que construyen sus grandes casas indianas, son casos de éxito y en cierto modo entendemos que eso no se hace por vanidad. Venir en un coche grande a la aldea no se hacía por vanidad. Entendemos que es una especie de mecanismo psicológico como de autodefensa, como de justificar que ese sufrimiento, esa pena por tener que marcharse, pues valió la pena. Compensó al menos en el sentido material, ¿no? La realidad va marcando un poco, ¿no? Cuál es ese éxito, ¿no? Si realmente fue un caso de éxito o no. Muchas veces entendemos el triunfo en relación a algo material, pero hay procesos complejos, ¿no? Detrás de todo eso. Volviendo a mi ejemplo familiar, como comentaba, ¿no? Mis abuelos marcharon a Francia, al extrarradio de París, y volvieron con esa idea exitosa, de que triunfaron, hicieron su gran casa en su pueblo, y mi abuelo decidió que no tenía que trabajar más porque no corresponde a un emigrante retornado el tener que trabajar. Claro, la realidad, como decíamos, lo puso en su sitio y a los 2 años tuvo que retomar su actividad como carpintero porque obviamente su éxito no fue tanto como para retirarse joven, digamos, ¿no? En ese sentido, esas relaciones pues muchas veces también se rompen. Esa transmisión que hablábamos, ¿no? De influencias mutuas también se rompe. Mi madre, criada en Francia, escolarizada en Francia, jamás nos habló en francés a sus hijos.
Y nosotros, mis hermanos y yo, no aprendimos francés porque ella tenía un sentimiento de rechazo general hacia ese proceso, ¿no? Hablábamos del retorno, en ese sentido, ese retorno muchas veces generó esas modificaciones físicas, como veíamos, ¿no? Esa aparición de grandes automóviles en los pueblos, transformaciones incluso en los espacios estructurales de las aldeas rurales. El núcleo tradicional se veía extendido por la construcción de estas grandes casas, ¿no? Que son auténticos palacetes, ¿no? En algunos casos, de estas casas indianas, y eso generaba, pues, bueno, cambios en lo que es la estructura urbanística, en la formación de los propios núcleos de habitación. Hay un retorno emocional a través de las conexiones con el lugar de destino, como decíamos, y muchas veces hay un retorno también con los que se quedaron aquí. En el pueblo en el que yo me crié, en Redes, en el concello de Ares, los indianos, los migrantes que estaban en La Habana, en Cuba, fundaron allí una agrupación instructiva para que los niños y niñas del pueblo pudiesen estudiar. Posteriormente enviaron el dinero para construir la escuela en sí y tenemos la segunda escuela indiana de Galicia. La primera está en Ares, que es la capital municipal, y la segunda es la agrupación iniciativa de Camouco. Entonces hay esa ansia por ayudar al que se quedó, al que no pudo marcharse o al que no quiso marcharse, pues también hay ese retorno económico. Hay ese retorno físico pretendido, que algunas veces se materializa y otros no, y hay un retorno simbólico. Y ese retorno simbólico es el que nos lleva a conectar con la parte que explicará Manuel, que es esa vuelta, ese turismo de nostalgia, ese regresar al lugar de origen, a ese pasado, digamos, referencial, que en muchos casos, como es el mío, no vivimos de forma directa, pero que, en cierto modo, justifica que todos tenemos una necesidad de sentirnos de algún sitio. Como comentaba Fran, prácticamente el turismo de nostalgia se puede decir que empieza en esta zona a finales del siglo XIX, ¿no? Pero ocurre un fenómeno prácticamente en los años 60 y 80, que es que el turismo se vuelve bidireccional, o por lo menos es como lo podemos percibir, ¿no? Es decir, emigrantes que vuelven, pero que a su vez tienen nostalgia del lugar que han dejado. En este caso, varios países latinoamericanos, ¿no? Entonces empieza a haber una transformación social del propio territorio y del propio proceso identitario, ¿no? En nuestra zona, bueno, gran representación mexicana, la parte brasileña prácticamente, es curioso porque el fenómeno brasileño comienza con gente que emigra principalmente a Lisboa inicialmente y a las colonias, y acaba derivando en Brasil, cuando ya Brasil no es colonia y demás, y el brasileño no retorna, se ve que es feliz. Yo hablando con primos o vecinos brasileños, ellos están felices en Brasil. A Galicia se viene de vacaciones. Pero en cambio los mexicanos tienen otro tipo de arraigo. Sí quieren volver. Pero ha habido unas transformaciones totalmente estructurales en el territorio, desde festividades y gastronomía principalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el pueblo donde es mi padre, que es el pueblo con el que tengo más contacto, tengo más vínculo y demás, que afortunadamente puedo ir este fin de semana después de 4 meses, ha cambiado el color y estamos igualados en colores a nivel municipal. Se ha instaurado una fiesta de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Desde los años 60. Hay una vinculación muy grande con este símbolo, muy mexicano. Hay mariachis, se ha transformado la comida, es una festividad que tiene mucho impulso en la zona, que se mueve a nivel de 6 o 7 municipios alrededor. Estamos hablando de un territorio donde todos estos poblados que están viendo, hay un tiempo en trayecto en coche entre 15 y 20 minutos entre cada núcleo. Y cada uno empieza a apropiarse de esta parte, esta añoranza mexicana, ¿no? De alguna manera. Y empieza a haber, hasta empieza a haber un proceso casi de competencia, ¿no? A ver quién tiene la mejor fiesta mexicana, ¿no? Y estamos hablando de 2 pueblos que están separados a 20 minutos en coche, ¿no? Entonces es curioso cómo empieza a haber un proceso de empiezan hasta a aparecer establecimientos gastronómicos. Los mejores lugares para comer en Pontevedra están en esta sierra, comida mexicana. Ni en Vigo, ni en Pontevedra, ni en Coruña. Están dicho por mexicanos, como puedo ser yo y otros mexicanos, ¿no? Si quieres comer una buena comida mexicana, hay que ir a ciertos pueblos de Serra do Suído. Entonces, bueno, realmente, como notamos, empieza a haber un sentimiento identitario totalmente diferente. Digamos que los indianos de finales del 19, principios del 20, lo que hacían era venir a hacer una casa que visitaban habitualmente en verano y en invierno, y había mucho tema de mecenazgo en los pueblos, ¿no? Ayudaban con temas de traídas de agua, fábrica de luz y demás.
también buscando un beneficio propio, pero había un poco esta vinculación como de mecenas en los poblados. En la actualidad, lo que ocurre es que estas personas que vuelven, que dejaron los poblados a lo mejor hace 40 años, como en el caso de mi padre, o varios de sus amigos, lo que ayudan es a reconocer el territorio. Se ha perdido una masa social grande con los abuelos, y es esta gente que cuando viene de vacaciones, principalmente en la época de verano, organizamos este tipo de actividades. Ahí ven a Manolo, que es la persona que está con el bastón en la imagen, vive en Lanzarote desde hace 35 años, y todos los veranos organiza alguna actividad de reconocimiento del territorio. Recuerda cuando fue pastor, pero al final no deja de perder el cariño por Lanzarote, y también estuvo en México a su vez. Todos los veranos viene más gente de México, y la gente cada vez se involucra por conocer el territorio de los abuelos. Pero es curioso porque tenemos identificados como 3 perfiles. Los abuelos que emigraron porque tenían unas consecuencias, unas condiciones de vida bastante paupérrimas que los obligaron a marchar. Entonces su conexión con los núcleos rurales es mínima, por no decir nula. Casi todos se marcharon a vivir a Orense o a Pontevedra o a Vigo, poco contacto. Eso sí, la gestión de lo que es las tierras y las propiedades se las dejaron a los hijos como una joya, la joya de la corona, pero no quieren saber nada de volver a la aldea. Los hijos, que serían nuestros padres, están en un punto intermedio, pero siguen siendo migrantes porque la mayoría están fuera, y los que vuelven a reconocer ya más a nivel turístico y a poner en valor realmente todo el proceso de transformación del paisaje somos los nietos. Entonces es un tema bastante curioso. Hemos llevado a cabo bastantes actividades de reconocimiento. Nosotros simplemente trabajamos con facilitadores. Hay mucha gente en el territorio que está dispuesta a hacer estos reconocimientos del turismo de nostalgia, ¿no? Elementos que antes pertenecían a un modelo tradicional productivo, ahora se han convertido en elementos de reclamo turístico, desde un molino hidráulico de río, un hórreo, una eira y demás. Ha ido evolucionando por completo. Paseos fluviales que antiguamente únicamente tenían una vinculación con tráfico de mercancías o ir a estructuras productivas como podían ser un molino, ahora se han convertido en verdaderos circuitos turísticos de reconocimiento. Y lo que está viendo es bastante implicación de la población local. Nuestros guías son los pobladores, los nativos que quedan en el territorio, o estos extranjeros, por decirlo de alguna manera, que ya son más extranjeros porque ellos se consideran muchas veces mexicanos, aunque hayan nacido en este territorio, los que hacen de guías, reconociendo este territorio, perdón. Disculpad, Entonces, Manuel y Fran, 2 minutos. Perfecto, ya hemos acabado. La reflexión que tenemos aquí es que creemos que realmente el turismo de nostalgia acaba siendo bidireccional, porque la añoranza inicial sobre el lugar de origen se acaba volviendo una añoranza sobre el lugar que acabas de dejar. Y bueno, sería todo. Y realmente el cuestionamiento es cuál es el futuro de este tipo de territorios, donde realmente estamos hablando que a lo largo del año, durante 10 meses, tienen un 20% de la población que pueden llegar a tener en verano. Es decir, en verano puede haber un incremento del 80% de la población en nuestros lugares. Entonces, ¿cómo se deben de gestionar estos territorios, ¿no? Y creemos que, bueno, que como siempre son ellos, ¿no? La siguiente generación serían la 4ª generación de abuelos o bisabuelos migrantes, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poco cuál sería el futuro, que aún lo desconocemos. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel y Fran por este proyecto tan humano, ¿no? La verdad que, bueno, yo creo que nos ha transmitido a todos bastante fuerza, ¿no? No me voy a dilatar mucho y vamos a pasar a la siguiente comunicación, que la presenta Cristina Simó desde el Pirineu de Lleida, Cataluña. Está relacionado con reflexiones acerca de la Guerra Civil Española. Ella siempre ha trabajado desde el punto de vista muy local y bueno, yo creo que seguro que van a ser muy interesantes. El título de su comunicación es un poco motivador, ¿no? Venga, jugamos otra vez a fusilar, ¿para qué no? Entre paréntesis, ¿no? Adelante, Cristina. Cristina, perdona el micrófono.
Que supongo que vais a poner la grabación, porque es que aquí el Sí, internet no está... Sí, disculpa, Vale. disculpa. Ha sido un fallo mío, sí. Lo Te había comparto. visto aquí y bueno, vas a estar con nosotros Sí, en sí, la parte del después... coloquio, vale, Sí. perfecto, pero por problemas de conexión, por el sitio en el que se encuentra, vamos a ver su comunicación grabada en un vídeo. Adelante, Óscar. Voy. Primero quiero agradecer la oportunidad de poder hacer esta comunicación y agradezco el enorme trabajo que han costado estas jornadas. Bueno, trabajo en el Pirineo de Lleida, en la Vall d'Àneu, en el Museo de l'Ecomuseu de las Valls d'Àneu, y hace años que empecé las investigaciones sobre guerra civil en esta zona, que es una comarca que hace frontera con Francia, que en aquel momento estaba y ahora poco politizada, y en la que hasta finales del 1938 hubo pocos episodios de violencia. Al entrar las tropas franquistas sí que hubo algunos combates y a partir de entonces la represión se cebó en la población civil y en cualquier foco de maquis resistencia real o supuesta con la excusa de la frontera que hubiera aquí. El resultado es que contamos con más de 60 fosas, de las cuales 12, que sepamos, están aquí, en el valle este donde yo vivo. Y de estas 12 se han dignificado, con un término oficial un poco así, 4. Y se ha abierto una en octubre del 2020. En este contexto he ido desarrollando mis actividades sobre la guerra civil, a las que en general acude sobre todo un público catalán del resto del Estado y a veces de Francia u otros países. Y bueno, hace un par de años tuve la suerte de poder colaborar en crear este libro, ¿lo veis? Que tenéis la suerte de que lo vais a poder leer en la intimidad ya que está en catalán. Y en él pude redactar el capítulo donde sale lo que os voy a contar ahora. Mi campo de acción ha quedado realmente muy circunscrito a este enfoque local del que os he hablado, pero creo que la zona comparte con el resto de Cataluña y del Estado el efecto de este acontecimiento traumático que era la guerra. Sin una eficaz política gubernamental de justicia y reparación, imposibilitando pues la reconciliación y el perdón. Por esta razón, mis reflexiones y mi enfoque a lo largo de los años, bueno, las he ido estructurando más o menos en reflexiones. Y la reflexión número 1, bueno, era establecer que el conflicto es legado y por lo tanto tiene efectos en el futuro, tanto si se ha resuelto bien como si no. La UNESCO dice que el patrimonio cultural, en su sentido más amplio, es al mismo tiempo un producto, un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se recrean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio, positivo o negativo, eso es otra cosa. El conflicto es inherente a las sociedades y le puede aplicar una definición muy parecida a la anterior. También es un producto y un proceso. Suministra recursos o tensiones, a menudo heredadas del pasado, que se recrean y a veces se amplifican en el presente y se transmiten a generaciones futuras, desgraciadamente a menudo sin resolverse. Así pues, considero que un conflicto y su impacto es un legado cultural, formado por elementos materiales e inmateriales, y por lo tanto puede ser eje de actividades interpretativas, siendo realmente la disciplina de la IP como muy adecuada para tratarla, como ya veremos. La reflexión número 2 es que cuando no hay unas políticas gubernamentales adecuadas después del alto al fuego oficial, alto al fuego que no significa forzosamente ni mucho menos el cese de la violencia, aunque sea años y generaciones después, el dolor, la injusticia, la pérdida, la rabia necesitará expresarse de alguna manera. Y siendo esta su intención o no, las actividades pueden acabar siendo un canal para hacerlo. Y a veces es el canal, insuficiente si es único. La reflexión número 3 es que, bueno, se considera que la afectación directa, consciente de un conflicto violento no resuelto se extiende aproximadamente sobre 3 o 4 generaciones. Y a partir de ese momento no es forzosamente que el conflicto desaparezca, sino que puede quedar latente y después resurgirá sin que se visualice el origen. Además, hay que tener en cuenta que el impacto de una guerra individualmente puede empezar mucho después y quizá no acabar nunca. Es esta última situación, la del protagonismo heredado en un conflicto armado
reciente, no resuelto, y la de las políticas públicas de memoria deficientes, es la que hay en nuestro país en relación a la Guerra Civil Española, la posguerra y la dictadura franquista y la transición, si me apuráis. Las políticas públicas, especialmente las estatales, van llegando tarde, han sido escasas, a menudo muy poco eficaces e insuficientes. Y como decíamos más arriba, las actividades relacionadas en primera línea, al menos intermitentemente, al ser una de las situaciones sociales donde se puede verbalizar, debatir, transmitir el sentido, en este sentido de legado, pues realmente están en primera línea. Esta cuestión me lleva a la reflexión número 4, sobre alguna de las motivaciones del público para asistir. En estos casos, en la situación en la que estamos, cualquier persona que esté presente, y esto en las actividades, y esto incluye a la persona que conduce, puede ser protagonista directa e indirecta y puede tener unas implicaciones emocionales muy fuertes. Con lo cual, el primero, el cuarto y el quinto principios de Tilden pueden quedar realmente sobrepasados. Y el relevante al ego, todo lo que conecte al público con lo que se esté mostrando, tomará una dimensión excepcional que puede llevar a desbordar la actividad. En las actividades a menudo se han expresado emociones, vivencias, creencias, opiniones, se ha debatido y discutido enconadamente y apasionadamente, que eso está muy bien porque el conflicto pacífico es deseable. Y así se acaba habiendo hecho, o al menos en apariencia, como una cierta terapia. Algo de catarsis colectiva, fuera este o no el fin de la actividad. Recordar que el público busca algo que sea valioso para él mismo, que en general, además, una actividad del tipo que sea, en la que solo habla la guía, seguramente es estéril. Todo ello puede que sea difícil de gestionar por tan absolutamente humano, relevante y esencial. Y además, para la guía hay una relación directa entre el nivel de vinculación con lo que se explicará y el coste personal que le supondrá. Esto no forzosamente debe ser negativo, ni mucho menos, pero sí es absolutamente relevante y hay que saberlo gestionar. Esto, entre otras, me lleva a la reflexión número 5 sobre la neutralidad, la objetividad por parte de la guía. Si buscamos en el diccionario neutral, la entrada que nos concierne aquí dice que no es ni de uno ni del otro de los partidos en pugna. En el caso de objetividad dice que trata los acontecimientos, los fenómenos, etcétera, independientemente de las reflexiones, los sentimientos, los prejuicios del observador. De la observadora no dice, pero bueno. Y por aséptico sale, exento de microorganismos patógenos, se aplica a las heridas, los instrumentos quirúrgicos, las ropas, esterilizar. Y hemos dicho antes que las personas que hacemos actividades sobre la guerra civil somos protagonistas directos también, o podemos serlo. Es también por ello que no podemos ser neutrales, que nunca lo somos. La comunicación nunca es neutral. Y además es que aunque no quisiéramos, nuestras familias, nuestros referentes han estado en un bando o en otro o en los dos. Y no podemos ser objetivas porque no podremos tratar la actividad independientemente de nuestra herencia sobre el tema y de nuestras reflexiones, sentimientos y prejuicios. Y ser neutrales es también imposible porque no podremos ser asépticas, o sea, no podremos esterilizarnos la mente, ni esterilizar la actividad, ni esterilizar el público, ni los debates que surjan. Y en realidad yo creo que tampoco es deseable, creo que hay que ser honestas y respetuosas y ya está. Esto me lleva a la reflexión número 6 y cómo el concepto de las zonas de tolerancia pueden iluminar la concepción del guión y su posterior evaluación. No da tiempo aquí para explicar a tope las zonas de tolerancia. Para las personas que no las conozcan, os recomiendo ir a La Fuente, que es este libro. Además está también explicado en el libro en catalán del que os hablé antes. En resumen, las zonas de tolerancia están en la mente de la persona que conduce la actividad y deberían estar también contempladas por la empresa o institución que haya detrás. Son las zonas donde figuradamente van a parar los pensamientos, las preguntas y los significados que se haga el público en base a nuestro mensaje. Hay 3. La zona sin restricción, que es muy grande. La zona amplia, que no lo es tanto. Y la zona estrecha, que está muy delimitada. Hemos conseguido que nuestra actividad sea útil y satisfactoria para el público y para nosotras cuando los pensamientos del público se mueven en la zona que deseamos. En el caso de actividades sobre hechos traumáticos, solemos querer que estos pensamientos vayan a la zona estrecha. Si estos van a zonas más amplias, querrá decir que no hemos sabido dar el mensaje, ya que en realidad queremos provocar los pensamientos en unas líneas concretas. O
sea, la neutralidad no. Bueno, esto es todo un jardín, realmente, pero os pongo un ejemplo. Si el mensaje es, en este campo de concentración los nazis causaron fríamente el sufrimiento y la muerte cruel de millones de personas, nos costará realmente mucho aceptar que alguien se haya creado un pensamiento contrario o que se pueda poner en la zona muy amplia, porque realmente, imaginaos que piensan, bueno, que el campo era necesario, que bueno, si total era como unas vacaciones, ¿no? Bueno, no, porque en realidad creemos allí que hay unos pensamientos correctos y otros que no lo son. Y aparte, seguramente querría decir que estamos haciendo algo mal. El concepto de las zonas de tolerancia realmente ayuda enormemente a ver, claro, así es que os animo a buscarlo a la gente que no lo conozcáis. Y ya como reflexión final, como hemos podido entrever, la IP tiene la capacidad, por su propia esencia, de permitir llevar a cabo actividades sobre temas traumáticos, especialmente en el caso de las guerras, cuando no ha habido leyes de justicia, reparación, etc. Estas actividades tienen un significado político y social enorme e imprescindible. Pienso que sin este significado político se corre el riesgo de banalizar. Y esto es para mí lo que más me impulsa a hacerlas. Y las creo necesarias para que nunca más haya un grupito de niños como estos, ¿los veis? Que digan, bueno, jugamos otra vez a fusilar. O sea, espero poder poner un granito de arena con esto. Pues nada, muchas gracias. Ya está. Muy bien, estupendo. Gracias a Cristina Simón a su vídeo, pero indudablemente ha recogido las palabras que supongo que le hubiera gustado decir en directo. Después tendrás tiempo de atender en el coloquio. Bueno, y para acabar con este espacio AIPero, con este panel, tenemos la última comunicación, en este caso de la Universidad de Coimbra, de Portugal, de Sara Madeira, titulada Rota de turismo cemiterial. Digamos que es el turismo en cementerios, son estudios de las motivaciones de los visitantes. No quiero pararme más y le doy paso directamente a Sara. Adelante. Olá, boa tarde. Conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Então vou compartilhar. Sí, bien. Ai, que eu não consigo chegar aqui. Desculpem lá, mas tenho isto aqui muito alto. Sara, sí que te pediremos... Já está. Estava no sítio errado isto. Te pediremos que hables despacito, ¿vale? Como? Devagar? Devagar? Que hables despacito, lento. Lento. Está bem. Ora bem, a rota que lhes vou apresentar foi no contexto de um trabalho de mestrado, com uma colaboração que fiz com uma entidade pública de Coimbra. Era algo que já queria fazer há algum tempo, o trabalho ainda não foi defendido, o relatório ainda não foi defendido, será lá para julho, mas vou-lhes apresentar uns contextos mais teóricos e depois passamos aos dados propriamente ditos. Então isto não anda. Estou aqui com um problema, não consigo avançar. O que é que não dá? Não posso. Sal del modo presentación. No consigo. ¿No puedes salir del modo de presentación con escape? Ai, espera aí. Interromper compartilhamento. Vamos aqui. Aqui. Essa pode ser esta, né? Não dá. Não sei o que é que se passa aqui. Ontem estava tudo muito bem. Vamos aqui. Aqui. Não consigo sair daqui. Não sei o que é que se passa com isto. Não percebo o que é que se passa com isto. Não consigo perceber. Fixo. ¿Eres capaz de hacerlo funcionar cuando no estás compartiendo la pantalla?
Sem compartilhar? Vamos ver se este está. Pode ser assim, conseguem perceber assim? Acho que é melhor. Este computador não está muito bem. Sí, Ora bem, si pueden manejarlo así, hazlo así. ¿sabes? pode sim, é melhor, é melhor. Ora bem, a morte na sociedade contemporânea revela valores e processos que vão disputar crenças pessoais, entendendo também esta ideia, a associação da cognição coletiva, relacionada sempre com o conceito da memória. Há autores que entendem que a morte foi retirada completamente ou quase na totalidade do discurso e da esfera pública, sendo reinterpretada como uma questão meramente pessoal. Ou seja, mas há outros que entendem que existe a noção, como o Stone, do significant other death, em que a morte das pessoas, cujo é valorizado o seu contributo em morte, a vida no fundo continua a ser nesse sentido. Há sempre uma relevância para os vivos. Os cemitérios como espaços de memória é uma ideia interessante porque Freud entende que a humanidade criou um imaginário que oferecesse a vida para além da morte. Por isso é que determinadas e inúmeras religiões não se consegue dissociar o fenómeno físico do fenómeno mais relacionado com a questão da alma. Nos cemitérios, neste sentido, os cemitérios românticos oitocentistas, que é o caso do cemitério da Conchada, são manifestações de projeção sociocultural e também socioeconómica, nos quais temos a valorização do eu, da validação individual física das pessoas que estão sepultadas, sendo a própria tumulária a materialização da memória com aquilo que lá está escrito. Com os cemitérios românticos vão surgir, lá está a questão da metaforização da morte. Temos os túmulos grandiosos, ostentosos, os próprios recintos dos cemitérios são arborizados quase como representando quase a cidade do século XIX. E podemos associar o turismo cultural, o turismo cemiterial ao turismo cultural, entendendo como uma disciplina multidisciplinar, dinâmica, em que os indivíduos têm uma participação ativa, a sua subjetividade e as suas representações e também percepções são valorizadas. Mas é interessante que nos estudos do turismo cultural, regra geral, a morte está muito dissociada da questão os cemitérios estão dissociados da questão do turismo cultural. Há aquela ideia de que tudo o que tem a ver com uma base psicológica, a crença, os sentimentos, há uma sacralização, um espaço tabu, consagrado, em que temos a ideia de atração e de medo, ao contrário, por exemplo, se fores a um museu é um espaço mais higienizado, mais neutro, e aí já não há estas questões quase metafísicas. O turismo cemiterial tem a ver com a movimentação de pessoas em espaços sepulcrais, para observar sepulturas, jazigos ou mausoléus, sendo subdividido em vários grupos, culturais, políticos, religiosos, até simplesmente questões naturais, que é simplesmente observar a natureza à volta, questões arbóreas. Assim, as motivações que justificam as pessoas a aderir ao turismo cemiterial estão associadas a questões grupais, individualizadas, mas há sempre um entendimento subjetivo. Com o propósito de promover cemitérios europeus como património cultural, vai surgir então em 2001 a Association of Significant Cemeteries in Europe, que é uma organização que inclui entidades públicas e privadas e valoriza cemitérios tidos como histórica e artisticamente importantes e relevantes para as culturas europeias. Em Portugal temos 2 cemitérios que estão associados a esta associação, que é o cemitério da Agramonte e do Prado do Repouso, que tem estratégias cemiteriais bastante ativas, fazem visitas à noite, têm uma regularidade mensal constante nestas visitas, e desde 2009 também estão incluídos na rota dos cemitérios europeus. Tudo isto dá uma plataforma de projeção absolutamente extraordinária, o que vai contribuir para a desmistificação também do turismo cemiterial ou do dark tourism como sendo uma coisa estereotipada e indefinida. Porque as pessoas são pessoas, não são só pessoas estranhas, com escolhas estranhas, às vezes mórbidas, que encontram este espaço. Porque na investigação que fiz, isso não existe. Pelo menos com os dados que vos vou disponibilizar.
Aqui temos alguns exemplos. Este é o cemitério do Père Lachaise, em Paris, que tem quase 4 milhões de visitantes por ano. Tem uma estrutura cemiterial já muito, muito bem trabalhada. Kensal Green, em Londres, é engraçado porque é um cemitério em que quem faz as visitas são voluntários da Liga dos Amigos, por assim dizer, do próprio cemitério, que têm formação específica na área. Ou seja, é sempre em regime de voluntariado, mas existe uma formação humana, histórica e cultural bastante assertiva e competente. Temos a nível nos Estados Unidos, temos o cemitério dos escravos, no Mount Vernon, na Virgínia. Isto pertencia à propriedade do George Washington e encontrou-se uma parcela de terra em que os escravos seriam sepultados nesse mesmo espaço. Ou seja, funciona também como memorial, e aqui prova que a questão dos cemitérios, da memória cemiterial, também é transnacional e não exclusivamente nacional. Temos o cemitério do Prado do Repouso, no Porto, que já lhes falei, que tem aquelas visitas bastante interessantes. O cemitério dos Prazeres, em Lisboa, que também tem grandes iniciativas. É interessante nestes cemitérios dos Prazeres, em Lisboa, do Porto e da Agramonte, porque embora tenham esta plataforma cemiterial internacional, ainda estão à espera de serem classificados como património ou imóvel de interesse público. Ainda estamos à espera. A única fotografia que os posso disponibilizar está aqui, é da Conchada, em Coimbra. Esta é a parte da frente, a cantaria. Este ferro forjado que estão a ver foi trabalhado por um grande mestre do ferro em Coimbra. Tudo isto é feito manualmente, porque existia em Coimbra nestes anos do século XIX a ideia de que os artífices não eram operários, tinham uma formação, havia uma escola específica que lhes dava uma formação quase académica nessa área e faziam workshops e divulgavam o trabalho não só em Coimbra, mas fora de Coimbra. Ou seja, não existe a banalização. Isto também tem a ver com o movimento Arts and Crafts, aquelas exposições mundiais que foram acontecendo no final do século XIX e é um bocado por aí. Relativamente ao cemitério da Conchada, bem, temos os cemitérios que foram laicizados com a Revolução Francesa em 1789 e com Napoleão em 1804. Os cemitérios, deixa-se fazer sepultamentos dentro dos cemitérios e dentro de intramuros, porque isso no fundo perigava a saúde pública, criava questões de insalubridade. O Père Lachaise veio neste seguimento. Em Portugal, como repercussão desta influência francesa, tivemos então em 1835 a lei cemiterial portuguesa, que era muito ainda na sua gênese, porque nestes anos de 1832-34 houve uma guerra civil em Portugal entre forças liberais, Dom Pedro I, e absolutistas, Dom Miguel. O que significa que basicamente eram liberais contra católicos. E nesta situação tem de haver, perdoem-me a expressão, um pouco de paz podre, e a própria lei é omissa em muitas coisas, porque a parte religiosa da igreja tinha muita influência, era preciso saber lidar com essa situação de uma maneira diplomática. Depois surge em 1845, 44 e 45 as leis da saúde, e essas são implementadas definitivamente em Portugal. No caso de Coimbra, em 1835, vem a Conchada, vamos edificar um cemitério, mas aquilo demorou imenso tempo e depois os terrenos eram terrenos que não eram de acesso fácil para conseguir, era preciso encontrar um terreno e pagar pelo terreno. Mas com a vitória dos liberais em 1834, as ordens religiosas em Portugal se extinguiram, o que significa que aquelas cercas dos conventos, dos mosteiros, ficaram livres e os cemitérios poderiam ocupar esses mesmos espaços. Isto era bom, porque não antagonizávamos crenças religiosas de centenas de anos, as pessoas ficavam menos retraídas a serem ali sepultadas e podíamos modernizar o cemitério público. Aliás, podíamos iniciar o conceito de cemitério público. Claro que, entretanto, decidiram isto pela quinta foi para o Alto da Conchada, que neste momento é onde está, e tem, geologicamente, é o sítio perfeito. Está numa colina, não tem fontes de água, portanto não há contaminação. Geologicamente tem muita sílica e calcário, o que significa que é ótimo para a decomposição dos corpos.
Mas depois o cemitério é interessante por questões de dinheiro também e porque estas coisas ficam muito custosas, demoram uns anos e finalmente em 1860, também impulsionado por uma segunda vaga de epidemia colérica, finalmente foi finalizado o cemitério. E depois foram-se fazendo evoluções, alargamento dos territórios, alargamento dos terrenos do cemitério ao longo dos anos. Neste momento tem vários jazigos, um para as personalidades de Coimbra, outro para os bispos exclusivamente, e vai-se recuperar o jazigo municipal e espaços circundantes. Há essa iniciativa por parte da Câmara. Está a aguardar classificação por parte da Direção-Geral do Património Cultural como conjunto de interesse público. O que vem aqui no meio é a área do cemitério propriamente dito, que se chama Conchada, que tem uma forma de concha. É tão simples quanto isso. Fiz aqui uma análise SWOT do cemitério. As forças é que têm uma grande pluralidade patrimonial. Há muitos percursos temáticos que se podem fazer, porque há uma grande variedade, desde poetas, docentes universitários, movimentos revivalistas, neogóticos, neoclássicos, etc. A tutela está interessada em dinamizar o espaço, mas há dificuldades de inserir o cemitério no contexto das visitas pagas. É muita burocracia e as visitas foram divulgadas em contexto local. Oportunidades. A Universidade de Coimbra, Alta Sofia, foi reconhecida em 2013 como Património Mundial da Humanidade, que é uma mais-valia. Há muitas idiosincrasias características e inerentes a Coimbra no cemitério. Podem-se desenvolver parcerias entre entidades públicas e privadas. Ameaças. Coimbra tem uma sazonalidade turística, é quase sempre os meses de inverno. Há outros cemitérios, por exemplo, o tal Agramonta, o Prado do Repouso, os prazeres que já têm estratégias turísticas cemiteriais muito bem definidas. Alguns jazigos estão em algum estado de alguma decomposição, mas muitas vezes não é por desleixo. As linhagens quebram, as famílias deixam de ter descendentes. E às vezes Golpe, Sara, 3 minutos. Sim. Quanto? 3. Quantos minutos? 3. Isso é muito otimista. A rota de turismo cemiterial na Conchada foi entre novembro de 19 e março de 20, 82 visitantes, 16 visitas. Fizeram-se questionários para saber qual o público-alvo, saber as suas motivações. Fizeram-se colaborações com uma entidade de turismo patrimonial para apelar aos segmentos internacionais. E fizeram-se também entrevistas a várias entidades culturais para ver qual era a sua percepção do que é o turismo cultural. Motivações é interessante, muito já está naquele guia que vocês enviaram, mas há aqui umas coisas. As motivações são maioritariamente culturais, históricas e artísticas, e curiosidade. Muitas pessoas assumiram que já tinham visitado cemitérios em contexto histórico, ou sítios espaços de arquiturismo em contexto histórico. A totalidade das pessoas quer de facto continuar com estas visitas. Muitos as idades entre os 20 e os 86 anos, têm formação universitária na maioria. Os visitantes entendem que o guia tem um papel importante nisto, é preciso escolher os jazigos adequados, transmitir uma mensagem transparente, que seja conhecedora das temáticas expostas. Depois, os entrevistados dizem que, de facto, estas visitas na Conchada podem criar emprego, diversificar a oferta do património local da cidade e ainda alongar a estadia de turistas. É um vetor de desenvolvimento territorial, é preciso guias capazes e algumas agências turísticas vão testar o interesse. Reflexões. Promove a diversidade cultural, valida novas experiências, conserva-se e preserva-se o legado histórico, mas tudo isto é preciso ser feito com regras. Nestes casos, a burocracia faz algum sentido porque permite regulamentar o próprio património e manter a dignidade do próprio património, mantendo a sua autenticidade. Da experiência que eu tenho, grupos grandes em cemitérios não funciona. É uma mensagem que não é captada e, sinceramente, é um contexto onde há algum pudor em fazer isso, porque quando fiz as visitas, quase sempre havia uma cerimónia fúnebre. Por isso é preciso atentar a estas ideias. Tudo isto implica questões éticas. A dinamização tem de ser sempre sustentável e ética.
E como são visitas demoradas, é preciso várias metodologias. Os questionários são uma boa opção. A observação do comportamento dos visitantes é uma boa opção. Várias entrevistas, mas em contexto direto. Houve pessoas que não ligaram muito, tiveram uma abordagem muito quase oca em relação ao que se estava a passar e, curiosamente, eram estudantes de turismo, aqueles que vieram por vontade própria, que é o que eu chamo o público participante. Todos querem a continuidade da rota, tinham todos umas idades, a maior parte não eram millennials, era exatamente o contrário, eram pessoas de 60, 70, 86 anos, que partilhavam histórias, queriam saber curiosidades das famílias, contribuíram, não foram nada passivos de todo, eram dinâmicos e participativos. E penso que este estudo, e termino aqui, e penso que este estudo vai continuar, obviamente, mas penso que reflete bastante, desmistifica a ideia do turista semestrial e, de certa maneira, do turista do dark tourism, que não é um estereótipo, são pessoas com sentimentos. E outra coisa interessante é que a maior parte destas pessoas, uma pessoa pensa, bem, quem vai a estas visitas tem uma formação em história de arte. Não. Havia história de arte, literatura, contabilidade, o que é que havia mais? Arqueologia, havia também pessoas com o liceu, com o 12º ano, havia pessoas também de agronomia, por exemplo, havia uma panóplia imensa, uma heterogeneidade incrível. É quase como se estas pessoas fossem esta rota, porque os seus verdadeiros interesses pessoais residem nestas atividades. Isto não me pareceu que tivesse associado, de facto, à questão recorrendo aos dados que tenho, com questões meramente da continuidade profissional. Isto é tudo personalizado, então somos por isso. Obrigada. Obrigado, Sara, por tu exposición y por tratar de ceñirte al tiempo.